Bendecidos. Estaba buscando en qué hablarles. Y Juan me lo dijo, si puedes ayudarnos y hablar el domingo, el 3 de agosto, por favor. Yo dije, sí, te puedo hablar. Entonces empecé a pensar de qué voy a hablarles, qué me dará el Señor. Y estaba preparándome para el BSF del año próximo, ¿verdad? Que empieza otro anuncio, que empieza en septiembre, ¿verdad? Y estaba leyendo algunos de los libros que vamos a estudiar en BSF. Y uno de ellos es Ezequiel. Y llegué a Ezequiel, tiene muchas profecías y visiones. Pero llegué al capítulo 34 y vi que el capítulo 34 era un capítulo muy práctico, que se entendía muy bien. Le quiero contar que hace unos meses me recomendaron que viera una película en la televisión, en la televisión, sí, y la vimos. La película se llama Una vida, y cuenta la verdadera historia de un británico que se llama Nicholas Winton, que él organizó el rescate de 669 niños, especialmente judíos, de Checoslovaquia. Checoslovaquia durante esos años estaba ocupada por los nazis, los alemanes nazis, antes de la Segunda Guerra Mundial. Los niños fueron llevados a Inglaterra en una operación conocida como el transporte infantil checo. La historia destaca los esfuerzos de Nicholas Winton para encontrar hogares para los niños en Inglaterra, y después su lucha posterior por la culpa por no poder salvar a más niños. Muchos se quedaron en Checoslovaquia y seguro fueron llevados a los hornos de los nazis. Pero este señor británico pudo salvar 669 niños. Salvar. Como oyeron ustedes en a la hermana Cereida hablar, la palabra salvar salpicó de la lectura muchas veces. El Señor vino a salvarnos y nosotros vinimos aquí a adorarlo por lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? También Jehová nos salvará. Quiere salvarnos a todos de las maldades de este mundo. Y Él quiere ser nuestro pastor, ¿verdad? Pero Él juzgará a los que lo rechazan y los desobedecen. Él juzgará. No sé si oyeron esa palabra varias veces. Otra vez, salpicar de esa lectura del 34 de Ezequiel. Y eso es lo que hizo esta palabra para mí: salvar y juzgar. Primero le quiero decir, los veo viendo el boletín, que cuando le di el orden a Juan hace una semana o dos, este era el orden. Y todavía es el orden, pero más bien vamos a conectar 2 y 3 juntos, ¿verdad? Va a haber solamente 3 secciones para no dejarlos aquí hasta las 4 de la tarde, ¿verdad? Sí, bien, perfecto, sí. Juzgar. En Isaías 33, 22 dice, Isaías 33, 22. Voy a hablar un poquito más despacio que Juan habla. Dice, el Señor es nuestro juez.
El Señor es nuestro legislador. El Señor es nuestro Rey. Y Él mismo nos salvará. Juzgar y salvar. En Salmos 75, 7 dice, el juicio proviene de mí, que soy Dios. El juicio, cuando hablamos de juzgar, vemos un juicio, ¿verdad? El Señor es nuestro Rey y Él mismo nos salvará. Y a unos humillo y a otros enaltezco. Eso es lo que Él hace. Y en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento dice 2 de Corintios 5, 10. 2 de Corintios 5, 10 dice, porque es necesario que todos nosotros aparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Estás seguro o segura que Jehová es tu pastor? ¿Estás seguro? Antes de seguir, quiero recordarles que en una multitud de pasajes la Biblia usa metáforas. Una metáfora es un símbolo, ¿verdad? Como un símbolo, como ovejas y pastores. No son ovejas, está hablando de nosotros, pero usa ovejas en un término que la congregación de ese tiempo, el pueblo de ese tiempo, entendieran mejor. Ellos sabían lo que era un pastor, porque tenían ovejas y las apacentaba. Pero cuando dice pastor, y hablaba les recomiendo que lean los primeros 16 versículos de 34 de Ezequiel, porque como dijo la hermana, habla de los pastores. Sí. Pero las metáforas son símbolos que nosotros conocemos para hablar de cosas que son más difíciles de entender. Por ejemplo, cuando decimos que Jehová es mi pastor, la Biblia lo dice para darnos a entender que Él es como un pastor en un monte, en un prado, protegiendo a su rebaño, ¿verdad? Él es nuestro guía, como un pastor con sus ovejas guía a las ovejas. Es nuestro proveedor. Y nosotros en sí no somos ovejas, ¿verdad? Pero somos humanos que necesitamos ser guiados y dado todo lo necesario para nuestro bienestar, ¿verdad? Ezequiel, tal vez no saben mucho del libro de Ezequiel o quién es Ezequiel. Un poquito quiero contarles. El libro de Ezequiel es uno de los principales libros proféticos. Después de Isaías y Jeremías, son libros proféticos. El profeta Ezequiel estaba exilado. Esa palabra la conozco bien, exilado. Porque muchos cubanos, cuando empezó la revolución de Fidel Castro y tomó el poder en La Habana, muchos cubanos se exilaron y vinieron a vivir aquí en los Estados Unidos, sí. Exiliados, fueron exiliados, sí, y vinieron como exiliados, ¿verdad? Sí. Y la Biblia nos dice darnos a entender, no somos ovejas, pero somos humanos que necesitamos ser guiados, ¿verdad? Ezequiel, cuyo nombre significa fortalezado por Dios, creció en Jerusalén. No sé si sabrán muchos de por qué están exiliados estos judíos. Jerusalén, que era la capital de Judea, ¿verdad? Por muchas maldades que hicieron,
los pastores. Y claro, lo que hacía el pastor, el pueblo lo quería hacer también. Muchas maldades, mucho pecado. Y Dios le mandó a Judea profetas diciéndoles, si ustedes siguen haciendo estas cosas, van a ser exilados, van a tener que sufrir. Y por fin llegó ese momento que la paciencia del Señor, esa es una de las características del Señor, es paciente con todos nosotros, esperando que nosotros volviéramos en sí y decimos, somos pecadores, tenemos que cambiar nuestra vida. Señor, ayúdanos a cambiar nuestro corazón, ¿verdad? Sí. Bueno, por fin llegó el momento que Judea fue atacada por Babilonia en esos años, que fue como los años 500 antes de Cristo, ¿verdad? Entonces él creció en Jerusalén, donde se estableció para ser sacerdote en el templo. Ezequiel formó parte del segundo grupo, porque fueron dos grupos que fueron exiliados a Babilonia. Él fue el segundo grupo de cautivos que fueron a Babilonia en el año 597 a.C. Y durante su permanencia en Babilonia, Ezequiel fue llamado por el Señor para ser profeta, para hablarle a los cautivos, hablarle a los pastores en Babilonia de qué iba a pasar si seguían en mal camino. Él es el autor del libro, claro, que lleva su nombre. El ministerio de Ezequiel comenzó con la condena y el juicio de la nación de Judá y después de la destrucción de Jerusalén. Las profecías hablan de la esperanza para el futuro. Esperanza para el futuro. ¿Sienten ustedes a veces que están como exiliados también? Con sufrimiento, con enfermedades. Estamos exiliados también. Pero hay una esperanza en el futuro, hermanos. Ezequiel quería ayudar al pueblo y quiere ayudarnos a nosotros, el pueblo, para aprender de sus fracasos. En el libro él anunció el juicio inminente sobre las naciones que rodeaban a Judea y recuperó la esperanza en la restauración de Israel. Como leyó la hermana Cereida, vimos en el versículo 17, Jehová juzgará oveja y oveja, entre carneros y chivos. En el 18, ustedes comen lo mejor y beben agua limpia. ¿Y después qué hacen? Arruinan lo que queda para mis ovejas. Juzgaré entre las ovejas gordas y las flacas, las que empujaste, atascaste, dispersiste, malgastaste. ¿Se sienten así a veces ustedes? Atacado, malgastado, empujado. Yo juzgaré y después salvaré la esperanza, hablando de esa esperanza. Salvaré a mis ovejas y no las saquearás, no las robarás, no las explotarás, no las abusarás, nunca jamás. El 23 y el 4 dice, digo que les daré un solo pastor, David, su príncipe, que las apacentará, las guiará, las cuidará, las alimentará, y yo seré su pastor. Juzgar. Dicho de un juez o un tribunal, como hemos dicho ya, que determina si el comportamiento de alguien es contrario a la ley.
y declaro una sentencia. Jeremías 3, del 6 al 10 dice: Jehová le dice al profeta: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Israel era la otra nación, no solamente Judea, pero Israel. Y si ustedes leen en Reyes, en Crónica, ustedes pueden leer todas las cosas contra Dios que Israel y Judea hicieron. Cosas insoportables. La rebelde Israel fue la primera que cayó y fue al exilio. Mira, esto es lo que hace. Otra vez usa una palabra metafóricamente. Israel va y se prostituye en lo alto de cualquier monte o la sombra de cualquier árbol frondoso. Yo pensaba que después de todo eso se volvería a mí, pero no fue así. Esto lo vio su hermana, la rebelde Judá, y ella vio que yo había despedido y repudiado a Israel por su infidelidad y sus prostituciones. Otra vez metafóricamente, ¿verdad? ¿Verdad? Pero como Israel tomó a la ligera sus prostituciones y adulteró con ídolos de piedra y de madera, la tierra quedó contaminada. Pero ni así se volvió a mí de todo corazón su hermana, la rebelde Judá. Solo fingió volverse a mí. Fingió volverse a mí. Dios nos ha dado leyes y quiere que nosotros las obedezcamos. Es fácil para muchas personas ver a Dios como una autoridad que da reglas para hacer que la vida sea menos feliz. Pero Dios no le dio a Moisés los 10 mandamientos, porque Él es malo, ni porque quiere evitar que nosotros tengamos una buena y feliz vida. Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos y otras leyes que están en la Biblia, no solamente en los 10 mandamientos, hay muchas otras leyes a lo largo de la Biblia, porque Él hizo el universo. Dios hizo el universo y Él sabe cómo funciona mejor. Esa frase, funciona mejor. Nosotros también funcionaremos mejor si seguimos las leyes de Dios. Dios quiere que experimentemos la plenitud de la vida. Y los 10 mandamientos son una forma en que Él nos muestra cómo el mundo está destinado a funcionar. Dios ama su creación. Él no quiere hacernos miserables, sino sacarnos de nuestra miseria a la bondad de la vida con Él y para Él. El deseo de nuestro Dios siempre ha sido salvar su pueblo, salvar todos, la humanidad, liberarlo de riesgos y peligros, ponerlo en seguro, protegerlo. Dios desea sacar a su pueblo de las trampas de los perversos, ¿verdad? Quiere sacarnos de esas trampas, de los egoístas, de los avariciosos, los tramposos, los terroristas, los líderes perversos, tal vez gobernantes y también religiosos, y también de los demonios y de Satanás mismo. Ellos no han cuidado a su pueblo, a su rebaño, esos pastores. El enfoque de los líderes, en vez de los reinos de Israel y Judá, habían sido su bienestar. Ese era el enfoque, su bienestar, satisfacerse a sí mismo mientras descuidaban y abusaban de su pueblo, su rebaño.
Eso lo vemos tal vez en nuestra sociedad. ¿Qué vemos eso? En su palabra Dios nos dice cómo debemos comportarnos los unos con los otros. En el Antiguo Testamento dice, de Levíticos 19, 18, dice, no te vengues, ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Y en Gálatas, Nuevo Testamento 6:2 dice, lleven los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Filipenses 2:3 dice, no hagan nada por disputa o vanidad. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Y Mateo 2, 36 al 39 dice, Maestro, uno le pregunta a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús les respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y más importante mandamiento. Y Jesús continúa. Y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros nos preguntamos, ¿quién es nuestro prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? Sí, nuestra familia, ¿verdad? Es nuestro prójimo. Y el africano, el mulato que vive al lado de nosotros, ¿es nuestro prójimo también? Sí, ¿verdad? Y el chino que vive al lado también, ¿es nuestro prójimo? Sí. ¿Van a seguir diciendo amén mientras siga? Sí. Y el que adultera, que vive al lado de ustedes, ¿es su prójimo también? Ama a tu prójimo. Y el homosexual que vive al lado de ustedes, ¿es tu prójimo también? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué más nos dice la Biblia? En Josué 1:8. Me encanta Josué, porque mi nombre es Víctor Josué. ¿Sí, verdad? Y siempre mi madre me decía Josué, y en la familia todos me llaman Josué, no me llaman Víctor, ¿verdad? Mi madre decía, sí, ¿verdad? Ten fuerza y confía, ten coraje y sigue adelante. Como la Biblia le dice a Josué, ¿verdad? Como el Señor le dice. Josué nos dice, procura que nunca se aparte de ti, de mí, de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que nunca se aparte de ti este libro de la ley. Medita en él día y noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. No se va a apartar de mis labios la palabra, y meditaré siempre en esa palabra, y el resultado es para que actuemos de acuerdo con la ley. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Poco a poco nos hemos apartado de la Biblia y vemos la gran situación que tenemos hoy día, ¿verdad? Porque nos hemos apartado, ¿verdad? Y hemos dejado de hacer una cosa que es importante, que también es una ley hacerlo. Debemos compartir lo que nos ha dado el Señor. Muchas cosas buenas, ¿verdad? Físicas, pero también mucho gozo en el alma, ¿verdad? Compartir eso con otros. ¿Cómo van a saber ellos si nosotros no compartimos? Sí, Pablo nos dice, ¿verdad? En sus epístolas, ¿verdad?
¿Cómo van a saber si no hay pastor que le lleve la palabra? Y eso somos nosotros, ¿verdad? Sí. Nos hemos apartado, hemos dejado de meditar en la palabra, hemos edificado nuestros propios dioses. Hemos edificado nuestros propios, hasta nosotros a veces, nuestros propios afanes. En una de las canciones que cantamos hoy, no hay afán que va a superarse al Señor. Tú eres el único Dios. No mis deseos míos. Los pastores, veo un reloj a ver si, está bien. Yo creo que tal vez a la una salgamos. ¿Quiénes son entonces los pastores? Las ovejas gordas, ¿verdad? ¿Quiénes son? Los pastores son los líderes de Israel. Figuras políticas y religiosas, estos líderes son criticados por no cuidar adecuadamente a su pueblo. Como ya les había explicado, la palabra pastor es una metáfora, ¿verdad? Del pastoreo para destacar la negligencia y el abuso de las responsabilidades por parte de los líderes. Específicamente, los pastores son acusados de interés propio, se alimentan, embanquetan, ¿verdad? Embanquetan a sí mismos en lugar de alimentar a su pueblo, a su rebaño, priorizando sus propias necesidades y enriqueciéndose. Esos son los líderes. ¿Qué diferencia nos da el profeta entre oveja y oveja? En todo el mundo hay ovejas fuertes y múltiples aspectos de otras débiles, incapaces de defenderse y protegerse de los fuertes. Y vemos hoy en las noticias, especialmente en la guerra que está sucediendo entre Ucrania y Rusia, entre Israel y Gaza, ¿verdad? Los débiles que están pidiendo ayuda, hasta alimento están pidiendo, que muchos están muriendo de hambre. Los líderes se satisfacen a sí mismos. ¿Verdad? ¿Cómo llega la oveja a ser flaca? ¿Cómo llega a ser flaca? Porque son oprimidas por los líderes, porque no tienen las oportunidades, tal vez falta de recursos, falta de descendencia, tal vez tienes que ser hijo del rey, hijo del líder para tener los beneficios. Tal vez falta de educación, y educación no solamente es ir a la escuela, aunque eso es importante, pero también la educación bíblica. Esa falta de educación. El pastor, como sabemos, será para el futuro Jesucristo, que llegó hace 2000 años más y más. Es el buen pastor, como nos dice Juan 10, 11 al 14. Juan 10, 11 al 14. Yo soy el buen pastor, Jesús está hablando. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el jornalero, el que no es pastor ni el dueño de las ovejas, huye y abandona a las ovejas cuando ve venir al lobo. Otra vez lobo, otra metáfora, ¿verdad? ¿Verdad? Y el lobo las arrebata y las dispersa. Al que es jornalero no le importan las ovejas. Jesús dice otra vez, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí.
¿Cómo ven ustedes esta metáfora de pastor y oveja, flacas y gordas en nuestro día? Jehová juzgará y salvará. Miren el versículo 19. Con ellas haré un pacto. Eliminaré las bestias feroces. Y sin temor vivirán y dormirán seguras en los bosques y desiertos. ¿Ven la esperanza del futuro? Sin temor. Ellas y sus alrededores serán una fuente de bendición. Y caerán lluvias de bendición. Como la canción que cantamos antes. Lluvias de bendición. Y con el fruto de los árboles y las cosechas de la tierra, ellas vivirán seguras en la tierra. Y yo haré pedazos de sus yugos. Gloria a Dios, ¿verdad? Un amén cada vez, ¿verdad? Las libraré de los tiranos. Amén. Y ellas sabrán que yo soy el Señor. Amén. Nunca jamás serán saqueadas, ni serán alimento de las fieras fuertes. Vivirán seguras sin ningún temor. Y les daré un planteado de vegetales y no tendrán hambre ni insultos de otros. ¿Qué es un pacto? Aquí dice, ¿verdad? Haré un pacto. ¿Qué es un pacto? Es un contrato. Sabemos más de la palabra contrato, es más común hoy, pero un contrato es un pacto entre dos o más personas que se comprometen a cumplir lo estipulado, ¿verdad? Se comprometen, ¿verdad? En una sociedad hay una gran variedad de pactos. Por ejemplo, yo trabajo y el jefe me pagará. Es un contrato, ¿verdad? Yo vivo en la casa, pero le doy la renta, el alquiler al dueño de la casa, ¿verdad? ¿Sí? Yo monto un avión para Puerto Rico, San Juan, y me aseguro entonces que voy a llegar allí, ¿verdad? Es un contrato, ¿verdad? Y también estaba pensando, la definición de contrato es entre dos o más personas, pero yo estaba pensando que a veces yo hago un contrato conmigo mismo. No voy a comer tanta azúcar. Es un contrato que me estoy haciendo, ¿verdad? Pero muchas veces rompo ese contrato, ¿verdad? Voy a hacer más ejercicio. Pero que llega la hora y suena el reloj para que me levante. Y todavía tengo sueño. Apago el reloj, me quedo dormido, ¿verdad? ¿Verdad? Es un contrato también que hacemos, que muchas veces rompemos también. ¿Qué necesita? ¿Qué necesitas para cumplir el pacto? La Biblia nos da las cualidades que se le atribuyen a Dios. Entre ellas, bondad, amor, ya las van a estudiar en la clase, ¿verdad? Amor, justicia, misericordia de Dios, verdad, fiel, potestad, autoridad, dominio, poder, soberanía, jurisdicción, capacidad, potencia. ¿Has tenido estas bendiciones en tu vida? Sin duda alguna que proveen de la mano de Dios. Tenemos que compartirlas. Tenemos que compartirlas. Si en serio tienes esas, le das a Jesús, a Dios, el crédito por esas bendiciones. Tienes que darle gracias y tenemos que compartirlas. Las bendiciones hay cuando el Omnipotente existe para el bienestar de sus ovejas. Serás salvo, no serás explotado. Nos dice la Biblia en la sección que leímos. Tendrás un guía, serás protegido.
Vivirás sin temor. Serás una bendición. Serás bendecido. Tendrás todo lo que necesitas. Tendrás libertad. Tendrás confianza que el Señor es tu Dios. Tendrás confianza que tú eres parte de su pueblo. Amén. ¿Verdad? Parte de su pueblo. Con fe, ¿verdad? Estar seguro de eso. ¿Eres tú parte del rebaño de Jesucristo? Jehová actuará a favor de sus ovejas. Vamos a leer los últimos 2 versículos, que es una sección separada también, pero tan importante. En el 30 dice, yo afirmo que entonces sabrán que yo, el Omnipotente, estoy con ellas y que Israel es mi pueblo. También afirmo que yo soy Dios y ellas, mis ovejas, en mi prado. En Apocalipsis 21, del 1 al 4, el Señor afirma. Estamos leyendo lo que escribió a Juan, que también era un profeta. Al final nos dijo, vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo, donde estamos ahora, y la primera tierra, donde estamos ahora, habían dejado de existir. Y el mar tampoco existía ya. Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendía del cielo de Dios, adornada como una novia. Metáfora, ¿verdad? Hay montones hay en la Biblia. Una novia que se adornaba para su esposo. Entonces oís que desde el trono salía una potente voz, la cual decía, aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos y Él será su Dios. Dios, aquí está la parte, todo es una magnífica y una muy bella, ¿verdad? Dios secará sus lágrimas. ¿Alguna vez has tenido lágrimas? Dios secará tus lágrimas. Y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. ¿Cómo sabes que Jehová es tu Dios? Y si lo sabes, ¿has cumplido tu parte en el pacto con Él? Y recuerden que Jehová afirma que estará con sus ovejas. En Esdras, he buscado unos libros que no usamos mucho. En Esdras 8, 22, la segunda parte de ese verso dice, la mano de nuestro Dios está a favor de todos los que le buscan, mas su poder y su ira contra todos los que los abandonan. ¿Qué beneficios has tenido en tu vida? Porque Él es tu pastor. Jehová afirma que estará con sus ovejas. Mi hermano empezó a trabajar, a usar como afán algo para entretenerse, la inteligencia artificial. Han oído de eso, ¿verdad? Es muy común hoy cuando ustedes tienen en el teléfono, quieren ir a un lugar y no saben dónde ponen la dirección, y la inteligencia artificial te dice cómo llegar allí. ¿Verdad? Él ha empezado a jugar con eso y me dijo,
le dije que iba a hablar con ustedes. Y me dijo, oye, ¿de qué sección de la Biblia vas a hablar? Y yo dije, bueno, Ezequiel 34. Y él lo puso en la inteligencia artificial y le escribió la letra como a una canción y hasta la música le puso y hasta un cantante cantando eso. Le voy a leer parte y no sé si vas a poder ponerlo aquí en un momento. Le voy a leer parte de la canción. Ustedes son mi rebaño fiel y yo soy su Dios, Emmanuel. Entre ustedes caminaré y para siempre les amaré. Yo seré su pastor, su libertador. Quitaré el yugo y traeré mi amor. Paz en la tierra, lluvia en su tiempo. Yo seré su Dios, su eterno sustento. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Padre, tráenos a tu palabra, Padre, porque necesitamos beber de tu palabra, Padre. Necesitamos embanquetarnos, comer de tu palabra, Padre. Padre, para poder conocerte mejor, para saber quién tú eres, Padre. Padre, tanto te agradezco, Padre, que tú eres fiel y tú juzgarás y tú salvarás. En el nombre de tu Hijo te lo pido todo, Padre. Amén.